Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. En marzo del 2015, las delegaciones del gobierno y de las FARC anunciaron, a pesar de la consigna bien conocida de que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado, un plan para arrancar un proceso de desminado. Fue entonces una noticia muy importante, pues no solamente mostraba la buena voluntad de los actores del proceso, los muchos actores involucrados, pero también mostraba un acuerdo para trabajar conjuntamente entre las FARC y el gobierno, una respuesta también a miles y miles de víctimas que tiene este flagelo de las minas antipersona. El primer piloto de esto, luego de que se firmara este acuerdo, fue en la vereda del Orejón, en Antioquia, que ya terminó. Y luego de eso se determinaron 64 municipios a lo largo del país para seguir con esta tarea que no es nada fácil. Y para entender la importancia del desminado en el país, en qué va el proceso y cuáles son las dificultades y oportunidades, invitamos a dos expertos en el tema. Ellos son Álvaro Jiménez, él es director de la campaña colombiana contra minas antipersonal, tiene una maestría en defensa de los derechos humanos y es politólogo, y también es miembro de la Red de Paz en La Silla Vacía. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Un saludo para ti y para la audiencia. También tenemos invitado a Eduardo Mariño, él es ex asesor de la Dirección Nacional de Acción contra las Minas, fue asesor y promotor rural en la Dirección General del SENA y tiene una maestría en Economía. Bienvenido. Gracias, tocayo. Buenas tardes a todos. Y con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Eduardo, para entender todo ese contexto que ya decíamos al principio, vale la pena echar un poco para atrás y entender la lógica de la guerra y la lógica, digamos, de control territorial que implica el uso de este método de guerra tan inhumano. ¿Usted cómo nos explicaría ese fenómeno? Esto comenzó en los años 60, coincidiendo en la misma época de la guerra de Vietnam. La mina llegó a Colombia con el ELN, traída de Cuba. Era un arma que se estaba utilizando en los movimientos guerrilleros de todo el mundo. A la vez, encontró al ejército colombiano en las montañas de Santander, y la increíble coincidencia era que el batallón que estaba en Santander del ejército colombiano, dirigido por un coronel, el coronel Valencia Tovar, habían conocido las minas también en el batallón Colombia de Corea, 10 años atrás. Por esa razón es significativo ese primer encuentro entre minas de la guerrilla traídas de Cuba, donde la mina había sido más o menos utilizada marginalmente y en cantidades pequeñas en la Sierra Maestra, por el Che Guevara y por Castro y todo eso. Pero se encuentran con un ejército colombiano que ya la conocía en la Guerra de Corea. Ese es el comienzo, años 65, 66. En Santander, nadie se iba a imaginar que medio siglo después habría crecido el problema de las minas a esta magnitud de 655 municipios, actualmente con indicios o sospechas de minas, y unos 400 con evidencia de minas, y que estaríamos todavía en esto medio siglo después. El resumen es de comenzó en la montaña, fue un hecho de montaña. Curiosamente, hace unos 20 meses, Álvaro, más fresco en eso, el presidente estuvo declarando municipio libre de minas a San Vicente de Chucurí, que fue donde pusieron las primeras. 50 años después se declara libre de minas a San Vicente de Chucurí. Claro, que eso me lleva a una pregunta, Álvaro, y es, de la mano de ese uso de las minas, ha habido también una campaña muy fuerte en la cual los dos, ustedes han sido protagonistas en la lucha en contra de las minas. ¿Cómo ha sido la historia de esta lucha? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido las victorias y las luchas que todavía están por dar? Pues digamos que, como bien anotaba Eduardo, y me parece relevante recordar esos dos momentos, es decir, una lógica militar aprendida en la Guerra de Corea, que introduce todos los criterios de Guerra Fría en Colombia
y una lógica de guerra insurgente que introduce el fenómeno de la Revolución Cubana en el país. También es la expresión de un movimiento que se estaba dando en el mundo alrededor de la guerra de Vietnam, y es en ese escenario de lucha contra el armamentismo que se expresa bien en Estados Unidos en el movimiento por la paz y el movimiento de no a la guerra de Vietnam, y que después va a tener un desarrollo posterior en la búsqueda de atender la crisis humanitaria que se desata en la zona de Camboya, de Vietnam, ¿sí?, de Laos, en donde, digamos, el movimiento de derechos humanos internacional, la Cruz Roja Internacional, médicos que estaban allí presentes, ven que las minas son un problema muy grave. Y esos jóvenes de esa época, que estaban tratando de encontrar mejores destinos para la humanidad, dan en crear una coalición que va a convertirse posteriormente en lo que hoy se conoce como la Campaña Internacional de Prohibición de las Minas, o la ICBL, como se le conoce, que es la organización que posteriormente en 1997 va a recibir el Premio Nobel de Paz. Y eso en el ámbito global. Y en el ámbito nacional, en los países se van desarrollando fenómenos nacionales de organización de sectores sociales para construir campañas nacionales, como es el caso de la campaña colombiana contra minas. Entonces, es la suma de intenciones de ciudadanos del mundo alrededor de la protección de las personas más vulnerables en sociedades que se encuentran en guerra, en países que han sido victimizados por esos conflictos armados, en donde las minas son un actor protagónico, especialmente en las etapas posteriores al conflicto armado y a la solución de esos conflictos armados o a la finalización de los mismos, Eduardo, que es lo que ocurre allá en Asia. Eduardo y Álvaro, los invito a que vayamos a la calle a ver qué dudas tienen los ciudadanos. Vamos a ver qué preguntan en la calle. Yo tengo una pregunta. ¿Ha regresado la población civil a las zonas despejadas? Eduardo, la guerra se puede acabar, pero las minas siguen ahí. Y esa pregunta que oíamos hace poco, pues pregunta sobre eso más que todo, como ese regreso a la normalidad. ¿Ya hay casos de ese sentido en Colombia? ¿Cómo ha sido esa transformación luego de que esas minas parecieran ya no estar ahí amenazando a la gente? Bueno, yo quiero anotar dos buenas noticias. Este es un panorama, el de las minas, tan negativo y tremendo, que a propósito de hoy, las dos buenas noticias que dan indicación de que el gravísimo problema de Colombia está en camino de solución, es por dos razones. Las minas se mueven. Yo creo que en el año 2008, con las inundaciones y los aguaceros, el país nunca había tenido aguaceros y cantidad de agua sobre las montañas como las del 2008. Lo que aprendemos del minado de montaña, como en Afganistán y en Colombia, es de que las minas se mueven hacia abajo. La caída en número de accidentes de los últimos 20 meses y más. Aquí las mayores fueron 2005, 2006, 2007. Para mí es muy significativo que del 2007, 2008 para atrás, la caída en víctimas, intuitivamente, ha habido muchísimas minas movidas por las lluvias que mueven los terrenos y se van hacia las... Eso número uno. Y segundo, en Colombia, minas industriales como las hubo en los años 60 y a comienzos hay muy pocas. Las minas de la guerrilla no son minas, las de los últimos 15 años. Son artefactos en botellas y en tarros improvisados, que son horribles cuando explotan, pero que a la vez tienen la vulnerabilidad de que se mueren En el tiempo. en el tiempo.
hay una mortandad natural del explosivo. Y los estudios o las cosas que hay en otros países y de lo mismo que el ejército y el CENAM, el Centro de Explosivos del Ejército ha venido aprendiendo, es posible que muchas de esas se estén muriendo también por las lluvias y por la vulnerabilidad del explosivo. Entonces es como para decir, ya arrancó el desminado en serio. Quiero felicitar a la campaña colombiana de minas en la que estuve asociado en sus años de fundación, porque es la primera organización civil y colombiana, la primera que está iniciando sus operaciones de desminado. Viene la gran noticia de hace 10 meses, que son 5.000 hombres de la brigada de desminado. Ese es el contingente. Sí, antes de entrar como a los aspectos técnicos, Álvaro, ¿cómo cambia un lugar que ya no tiene minas? Pues mira, lo primero que hacen las minas es generar miedo en la población. Miedo. Yo creo que de los elementos que mayor miedo causan en las comunidades rurales en contextos de conflicto es la presencia de las minas. Pero adicionalmente no lo causa en una persona, lo causa en toda la comunidad. ¿Sí? Y mucho más si ha habido un accidente y la comunidad ha presenciado el accidente, porque los daños son terribles. Entonces, lo primero que genera la no presencia de minas en un espacio es confianza. Y en una sociedad como la nuestra, en donde la confianza está tan disuelta históricamente, pues yo creo que hay un cambio fuerte cuando tú observas que la comunidad con tranquilidad se mueve de nuevo por su territorio y retorna a sus espacios. Creo que es lo que han vivido comunidades como la de San Vicente, que fue declarada una zona segura para las comunidades, o las zonas de San Carlos, ¿sí? Es muy importante. Eso es un primer impacto, que yo creo que es valiosísimo y creo que es el más significativo. Hay otros efectos que se generan, que es la vuelta a la productividad de algunos espacios territoriales, es la recuperación de los espacios lúdicos para los niños, ¿sí? Pero en esencia, para mí, lo más importante es la recuperación de la confianza de un habitante sobre el ámbito en el cual se está moviendo, ¿sí? Poder ir a tranquilo, decir recuperar que... el territorio. Claro, poder recuperar como la posibilidad también de vivirlo, porque digamos tener 1 hectárea más o 1 hectárea menos, el problema es si tú la puedes disfrutar o no, ¿sí? Y creo que la liberación de las tierras lo que proporciona a la gente es la confianza y la seguridad para volverse a mover allí en ese territorio. Y efectivamente quería anotar un elemento que me parece importante adicionar a lo que ha dicho Eduardo sobre el tema de la reducción. Adelante. Evidentemente hay un actor armado que disminuyó y clausuró su acción militar. Es decir, el proceso de paz nos ha traído la bondad de que no hay un uso cotidiano de minas ni una confrontación diaria en los territorios como ocurrió en el periodo del 2005, 2006, 2007, 2008, en donde había grandes operaciones del ejército sobre distintos territorios en donde estaban las FARC. Como hoy no tenemos esa situación, el número de víctimas ha caído bastante, en unas cifras importantísimas. ¿Cómo es el proceso técnico de desminado, Eduardo? Ese ha sido un aprendizaje gradual de los últimos 20 años, porque desde hace 100 años se hace desminado militar. Y el ejército en Colombia lo hacía también desde la época que le mencioné, que es abrir corredores para entrar y salir, y la guerrilla también hacía desminado guerrillero para moverse. El salto cualitativo, precisamente para proteger la gente y recuperar la agricultura, no es abrir corredores, sino limpiar 99,9% los territorios. Por eso es muy lento. La mayor responsabilidad es decirle, Álvaro se refería al regreso de la gente.
En las operaciones de desminado hay que certificar un documento que hay que firmar con firmas y estampillas diciéndoles es seguro para ustedes regresar. Eso es una responsabilidad gigantesca. Y el proceso de desminado culmina con ese certificado de seguridad de la tierra. Ahora, ¿cómo comienza? Y el reto mayor en Colombia no es el desminado, no es acabar con las minas. Una vez que se encuentra la mina, muy rápidamente se destruye. El problema de Colombia, por estos 50 años que hay, es de que hay minas repartidas como mosquitos por todas partes y lo que toma más tiempo es encontrarlas. Claro, El proceso de ubicación de los artefactos. y eso me lleva a otra pregunta, Álvaro, y es quiénes están detrás de todo este ejercicio complejo del desminado. ¿Quiénes son los actores que uno debería tener en la El cabeza? actor principal, sin duda, es el Ministerio de Posconflicto, que tiene una estructura que se llama la Dirección Nacional de Acción Integral contra Minas y que depende de la Presidencia de la República, del señor Presidente de la República. Ese es, digamos, como el alma. Vale la pena mencionar, esta institución viene de antes. Eso es una institución que se creó a partir de la ley que hizo que la Convención Internacional que prohíbe las minas fuera asumida por el Estado colombiano y data del año 2001. Ha habido transformaciones, primero se llamó Programa de Acción Integral contra Minas y ahora tenemos esta institución que se llama la Dirección de Acción Integral contra Minas que dirige Sergio Bueno. Esa dirección es una dirección que se convierte en el centro de todas las operaciones, porque es el organismo regulador y director de la política pública en relación con las minas. Y digamos somos alrededor en este momento de 5 organizaciones trabajando ya en terreno en distintos municipios, en distintos departamentos y cerca de 6 organizaciones más que aspiran a ingresar al proceso de trabajo de acción contra minas en Colombia y están en la etapa de acreditación con las autoridades nacionales para poder ejercer esa labor. Es decir, hay un cuerpo importante a nivel nacional trabajando bajo la dirección de la política pública. Allí, como en Fuenteovejuna, todos a una para lograr el propósito de Colombia libre de minas en el 2021. Pero a ello debemos adicionar 3 elementos relevantes. Uno, la OEA, que tiene un instrumento que monitorea y hace verificación de que lo que debe hacerse se haga de la manera correcta. Y eso implica desde la etapa de inicio de los procesos de formación del personal que va a trabajar en esta operación hasta el proceso de la entrega de las tierras, que se hace con un monitoreo internacional que para este caso lo hace la Organización de Estados Americanos a través de una dependencia que tiene para ello. Y adicional a esto, y muy relevante, los países que cooperan con Colombia en materia de la acción contra minas, que son un grupo de países muy importantes que en virtud de la preocupación global que hay para que las minas en el mundo dejen de producir muertes, han decidido cooperar con Colombia y en ellos están Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Suiza, son una multiplicidad de países, cerca de 22 países en este momento que están cooperando con Colombia técnica y económicamente, porque debo aclarar que el desminado es una tarea bastante costosa, ¿sí? Implica un esfuerzo económico y en tiempo bastante considerable. Eduardo y Álvaro, los invito entonces a que vayamos a la pepa de este asunto. Hoy estamos tratando de llegar a la pepa del desminado humanitario. Eduardo, ¿cuál es esa pepa y sobre todo en este proceso de construcción de paz en el que estamos? Yo creo que la palabra clave se llama explosivo.
Por eso iba a mencionar un grupo del cual se habla poco y que trabaja todos los días y ha tenido un número de víctimas que ni siquiera están contabilizadas públicamente, que son los explosivistas de la fuerza pública, en todas las armas. Y muchas veces no se habla de ellos al hablar de minas. La mina es un arma y es un explosivo. Y es el papel de los explosivistas del ejército, todos los días, en quitar explosivos, muchos minas, otros que no son minas, por todas partes, y muchos en operaciones que nadie sabe. Desde el año 2006 o 2007, o 2008, hubo un comunicado muy especial del Ministerio de Defensa, diciendo: Colombia ha cambiado de tipo de guerra, hemos entrado en la guerra de los explosivos. Yo creo que eso es verdad y que los últimos muy duros 5 años anteriores al proceso de paz fue una guerra de explosivos. Haber terminado eso es una contribución a la paz gigantesca y es un problema un poco mayor al problema de las minas. Entonces, quiero subrayar eso porque como se habla poco de eso, ¿usted cree que entonces no, me parece que es muy positivo lo que ha visto. Estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro, de que además es de que los explosivos, la palabra explosivo cubre más minas y otras cosas. O sea, la PEPA es dejar de estar en una guerra de explosivos. Sí, Álvaro, ¿cuál es la PEPA de este asunto? Yo creo que la pepa del asunto de las minas es la comunidad. La comunidad ha sido víctima de estos procesos en las zonas rurales. Ha sufrido el rigor de la guerra, sufre el rigor del posconflicto. El posconflicto no es un estadio de tranquilidad y cero conmoción en las comunidades, no. Es la visibilización de una cantidad de problemas, ¿sí? Y es la generación de unos retos enormes para las comunidades. Hoy yo debo decir que planteo que la pepa del asunto de las minas es la comunidad porque de ellas depende en muy buena medida que todos los esfuerzos que se están haciendo para que podamos superar el problema de las minas en Colombia llegue a buen éxito, porque necesitamos que tengan la confianza suficiente para que se pueda desarrollar el trabajo de la manera adecuada, pero también necesitamos que sea la comunidad una actora fundamental de los procesos de desminado, ¿sí? Álvaro y Eduardo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un espacio en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Escríbanos por favor si tienen algún tema a nuestra cuenta, @lapepa_oficial o a la de La Silla Vacía, @lasillavacía o a la del canal, @Canal Capital y cuéntenos qué tema le gustaría que le echáramos pepa en un próximo programa. Este, como todos los programas que hemos hecho, quedan en la página del canal y en lasillavacía.com para que lo puedan ver una y otra vez y lo compartan. Hasta la próxima.